Esto pasó hace 5 años. Regresé al pueblo donde crecí, después de la tragedia. Había prometido que nunca volvería, pero necesitaba enfrentar mis demonios. Sabía que el viejo Coliseo sería el lugar donde se reunirían para la pelea de gallos. Pensé que podría encontrar algo de paz, pero esa idea se sentía tonta. Era una noche fría y oscura. Las luces del Coliseo parpadeaban, y el sonido de la multitud crecía a medida que me acercaba. Las calles empedradas estaban vacías, lo cual era raro. Recordé las risas de mis amigos y cómo solíamos disfrutar juntos. Todo había cambiado. Era como si el aire estuviera lleno de tensión. Al entrar, el olor a tierra y plumas me golpeó. Las risas y gritos de la multitud me rodeaban, pero sentí un nudo en el estómago. Observé a los asistentes y escuché a alguien hablar de una apuesta maldita, algo que había destrozado 2 familias. No sabía si quería escuchar, pero algo me atraía. Necesitaba saber qué había pasado. En un rincón vi un gallo negro con plumas brillantes. Me miraba fijamente y sentí que sus ojos me atravesaban. No entendía por qué, pero me hacía sentir inquieto. Era solo un gallo, pero había algo en él que me inquietaba. La pelea comenzó y la tensión en el aire creció. Cada golpe y grito resonaban como ecos de un pasado olvidado. Mientras miraba, me topé con un grupo que hablaba en voz baja. Reconocí a uno de ellos. Era el hijo de la familia opuesta. Lo había visto de niño y ahora era solo un rostro sombrío. Me acerqué y nuestras miradas se encontraron. Así que intercambiamos palabras, acusaciones y recuerdos desgarradores. Todo se volvió extraño y tenso. La pelea continuó, pero algo no estaba bien. Los gallos comenzaron a comportarse de forma extraña, como si supieran que había más en juego que solo una pelea. Mi corazón latía rápido mientras los gritos de la multitud se tornaban cada vez más febril. Cada vez que miraba al gallo negro, sentía algo oscuro acechando. Cuando la pelea terminó, la multitud estalló en júbilo, sin saber que eran víctimas de algo siniestro. Miré al gallo negro y, de repente, comprendí que era un símbolo de venganza. Una oscuridad esperaba a ser liberada. Entonces, ese hijo de la otra familia avanzó hacia mí y le dije, ¿por qué no podemos dejar todo esto atrás? Su respuesta me aterrizó. No se puede escapar del pasado, Martín. No sabía cómo había llegado a este punto, pero la mirada del gallo y la del chico me hicieron dudar. El gallo se volvió hacia mí. Su mirada prometía venganza y de repente todo se volvió oscuro. Un silencio pesado llenó el Coliseo y todo se convirtió en un grito ensordecedor. Nunca imaginé que esa noche cambiaría todo. Hay cosas que nunca se cierran. Me quedé ahí, atrapado en ese momento, dándome cuenta de que el pasado siempre encuentra la forma de volver. Capítulo 2. Cuando la oscuridad se disipó, el Coliseo estaba en un clamor ensordecedor. No podía entender qué había pasado. El gallo negro seguía mirándome, y sentí que la multitud se movía, pero estaba atrapado en su mirada. Un escalofrío recorrió mi espalda. Aquello no era solo una pelea de gallos, era un juego de fuerzas que no comprendía. Me volví hacia el hijo de la otra familia, pero no estaba. Solo quedaban sombras y voces distorsionadas que resonaban en mi cabeza. Con cada segundo que pasaba, la sensación de peligro se intensificaba. El gallo negro parecía cobrar vida propia, lanzándose hacia el centro del ring como si hubiera sido poseído. Las luces parpadeaban más intensamente, y en un instante, la multitud se volvió frenética. «Esto es una locura», grité sin pensar, intentando salir del trance que me mantenía pegado al suelo. La gente a mi alrededor no me escuchaba. Estaban demasiado involucrados en la locura del momento. Luché por avanzar, pero sentí que algo me atrajo de nuevo hacia el gallo. Era como si un hilo invisible me uniera a esa criatura. Decidí salir del Coliseo.
Necesitaba aire fresco, algo que me ayudara a despejar la mente. Al atravesar la puerta, el frío me golpeó con fuerza. Caminé rápido hacia la calle vacía, tratando de dejar atrás el bullicio. Pero algo me detuvo. Un grito desgarrador resonó en la noche. Regresé corriendo al Coliseo, sintiendo el terror en cada latido de mi corazón. Cuando entré, la multitud se había dispersado, pero no estaba vacía. En el centro, el gallo negro estaba de pie, y más cerca, en el suelo, un hombre yacía inmóvil. No podía creerlo. Era el hijo de la familia opuesta. Me acerqué lentamente a la escena. El nudo en mi estómago se hizo más fuerte. No, ¿qué ha pasado?, murmuré, pero nadie estaba allí para escucharme. Esa imagen, el rostro pálido del chico, me heló la sangre. El gallo negro se volvió hacia mí, y nuestras miradas se encontraron de nuevo. La intensidad en sus ojos me llenó de un miedo primordial. En ese instante escuché risas. ¿Quién se atrevería a reírse en medio de esta tragedia? Me giré hacia la entrada y vi a un grupo de hombres, algunos conocidos de mi infancia. Sus rostros estaban marcados por la malicia y el placer. Había algo más. Una satisfacción oscura se apoderaba de ellos. No podía ser. Siempre fue así, ¿no?, dijo uno de ellos riendo con desdén. Nunca aprendieron. Apostaron sus vidas en esta pelea y ahora ya no pueden escapar. ¿Qué te pasó? ¿Por qué no está ayudando?, les grité, sintiendo la rabia y el miedo subir por mi garganta. Ignoraron mis palabras, continuando con su humor desalmado. El gallo negro en medio de la escena pareció cobrar más fuerza. Su canto reverberó en el aire y me di cuenta de que lo que había despertado esa noche no era solo una disputa entre familias. Se trataba de algo mucho más profundo, de antiguas rencillas que se creían muertas, pero que la sangre nunca había olvidado. En ese momento crucial todo quedó claro. Estaba atrapado en una red de venganza y desesperación. Si no hacía algo rápido, podría perderlo todo de nuevo. Pero el gallo negro me miraba, como si supiera que la elección ahora era mía. Entonces escuché un susurro detrás de mí. No hay salida, Martín. Me giré, y un frío nuevo recorrió mi cuerpo. La noche apenas comenzaba, y ya sabía que algo mucho más oscuro se acercaba. Capítulo 3. La risa de aquellos hombres resonó en mis oídos como un eco macabro mientras sentía que la piel se me erizaba. No podía quedarme ahí, paralizado por el miedo. Debía actuar. El gallo negro seguía observándome, su mirada casi desafiándome. No solo había un hombre muerto a su lado, sino también una sombra oscura que había tomado forma y me amenazaba. Me giré de nuevo hacia la escena. El joven yacía en el suelo, y la brisa fría parecía burlarse de su inacción. Sin pensar, me agaché para comprobar su pulso, pero al tacto, su piel era tan fría como el metal. No, 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 repetía en voz baja, mientras la realidad se me venía encima. De repente, una mano se posó sobre mi hombro. Salté, casi gritando. Era uno de los hombres que había estado riendo, su rostro una máscara de satisfacción. ¿No estabas viendo? Es su destino. Todo ha sido decidido, dijo, con una sonrisa retorcida que mostraba su placer en el sufrimiento ajeno. ¿Decidido por quién?, le respondí, intentando controlar mi voz. Me sentía como un barco a la deriva en una tormenta, sin rumbo ni control. ¿Quién se cree para jugar con vidas? Él solo se encogió de hombros, como si le divirtiera mi indignación. El gallo elige, y tú has llegado tarde al juego. Ahora solo queda esperar el desenlace. Pude sentir cómo el miedo se transformaba en rabia. ¿Cómo podían disfrutar de algo tan cruel? Tenía que desenmascararlos, hacer que la gente entendiera lo que realmente sucedía aquí. Volteé mi mirada hacia el gallo negro, que ahora estaba quieto, sus plumas brillando a la luz tenue.
Era como si estuviera esperando que yo hiciera un movimiento. Me levanté, decidido a confrontar a esa multitud. «Es una locura lo que están haciendo», grité, mi voz resonando en el silencio que se había colado tras el grito final del joven. Algunos se giraron, sorprendidos, pero la mayoría se reía y señalaba, disfrutando del espectáculo de mi enfado. De pronto, sentí un tirón en mi mente, como si el gallo quisiera decirme algo. Detrás de sus ojos brillantes, había una historia, un eco de antiguas rivalidades y promesas incumplidas. Sin embargo, no tenía tiempo para descubrirlo. Tenía que salir de allí. En ese instante, escuché un susurro más cercano. «Únete a nosotros». Era un rostro familiar, alguien que había sido amigo en la infancia. «No puedes escapar de esto, Martín». Me miró con una mezcla de desesperación y desafío. «Mejor aún, apuesta por tu vida». No podía creer lo que estaba escuchando. Todo se volcó en mí. No eran solo gallos, eran vidas, y en las apuestas había un precio que nadie quería pagar. Una sensación de apremio me envolvió al darme cuenta de que esa noche no era solo una competencia de gallos. Era una batalla de lealtades, donde se jugaban más que solo vidas. Tal vez podría cambiar las cosas. Quizás podría hacerlos entender. De repente, algo se movió entre la multitud. Gritos comenzaron a resonar, y vi como el gallo negro alzaba el vuelo, como si también él supiera que la lucha había comenzado. Aún con el corazón palpitante, sentí que este encuentro había sido preparado durante años. Entonces, un grito desgarrador interrumpió mis pensamientos. No era solo el eco de una muerte, sino la promesa de nuevos comienzos. Tenía que descubrir qué era lo que realmente se estaba jugando aquí, o lo perdería todo, incluso a mí mismo. Mientras la multitud empezaba a agitarse de nuevo, comprendí que mi elección estaba más ligada a las decisiones de mi familia que a mi propia voluntad, y tenía que actuar antes de que la oscuridad me atrapara también. Capítulo 4. El tumulto se apoderaba de la escena. Los hombres reían y otros gritaban, mientras el gallo negro se agitaba con energía, alerta. Yo, en medio de todo, sentía que el aire se cargaba de tensión. Había algo más en juego, algo que iba más allá de la vida de un joven caído y de una simple pelea de gallos. Me arrastraron hacia el centro de la multitud, donde las miradas se centraban en el gallo. Una mezcla de emociones me embargaba: temor, ira y una desesperada necesidad de entender. ¿Por qué todos eran tan indiferentes ante la tragedia a sus pies? No pueden ser tan insensibles, pensé. Pero custodiando esa cruel realidad, al menos unos pocos se reían de mí. Si el gallo ha elegido, entonces ellos no tienen elección, gritó uno de los hombres, alzando su copa como un trofeo. ¡Basta!, grité sin pensar. La rabia me impulsó. Esto no es un juego. Hay vidas en peligro aquí. A medida que mis palabras resonaban, sentí que caía en un pozo cada vez más profundo. Los murmullos dejaron de ser risas y comenzaron a tornarse en un silencio incómodo, como si de repente comenzaran a cuestionarse lo que estaban haciendo. Sin embargo, sabía que mi voz sola no era suficiente. Pronto, un hombre robusto se acercó a mí, su mirada afilada como un cuchillo. «Si sigues hablando te vas a arrepentir», amenazó, mientras un par de miradas de aprobación provenían de la multitud. «¿Realmente crees que esto terminará bien? ¿Te hace feliz esta violencia?» Intenté razonar, pero sus burlas llenaron el aire. La oscuridad comenzó a tragarse mis palabras, y al final parecía que solo había alimentado su sed de caos. Miré de nuevo hacia el gallo negro. En ese instante, su plumaje brillante reflejó una luz que parecía llamarme. No era solo un ave. Había una energía en ella que vibraba en mi interior. Quizás es esto lo que quieren que haga. Jugar su juego. Pensé, convencido de que tenía que encontrar una manera de romper el ciclo.
Entonces, de la nada sentí otro tirón en mi mente, esta vez más fuerte. Era la voz del gallo resonando en mi ser. Masacrados por apuestas, escuché en un eco. La sensación de urgencia creció, y entendí que había más en juego de lo que los presentes podían imaginar. Había impuestas viejas rencillas en cada grito y cada risa. Empezaba a vislumbrar un misterio mayor. Me aparté del hombre robusto, todavía sintiendo el foco de todas las miradas. De repente, vi al amigo de mi infancia, el mismo que me había instado a unirme a ellos. ¿Qué significa esto?, le pregunté, buscando respuestas en su mirada. Agachó la cabeza como si llevara un peso que lo aplastaba. No son solo gallos, Martín. Esto es por lo que nos divide. La familia contra la familia. Todos apostamos algo, y tú estás en el centro de esto. ¿Qué significa? ¿Qué he apostado?, insistí, sintiendo que las palabras salían con lentitud. En ese instante vi un movimiento de reojo, y el gallo negro se lanzaba hacia un hombre de la primera fila, picoteando su pierna. El pánico se desató en la multitud, y la risa se volvió gritos de horror. «¡Mátalo!», rugieron algunos, mientras otros se echaban hacia atrás. Una nueva amenaza surgía entre las sombras de la noche. No era solo la vida de ese joven lo que estaba en juego. En este juego macabro, yo también era parte de la ristra de apuestas. Las luces se apagaron y un grito resonó por encima del ruido. El silencio siguió, como un presagio. Algo grande se acercaba, y yo solo tenía una opción: enfrentar la tormenta o quedar atrapado en la violencia. Luché por salir, ansioso por lo que depararía esta noche. Capítulo 5. El silencio se rompió como un cristal al caer al suelo. Las voces se mezclaron en un estruendo, mientras las miradas se volvían más hostiles, más cargadas de tensión. Sabía que si no actuaba pronto, esta noche podría volverse un recuerdo infernal. El gallo negro se sacudía, su mirada fiera y desafiante. Podía sentir cómo la multitud vibraba con cada impulso que daba el ave. «¡Sáquenlo de aquí!», gritó alguien desde la parte posterior, mientras algunos hombres se arremolinaban cerca del joven que había recibido el picotazo. Tenía que encontrar un camino entre la muchedumbre para evitar lo que estaba a punto de suceder. Fui empujado hacia atrás por la presión de los cuerpos ansiosos por sacar al gallo de la contienda. Fue entonces cuando vi un brillo en el suelo. Al agacharme, una pequeña cadena de plata reflejó la poca luz que quedaba. Era un medallón, el mismo que solía ver en el cuello de mi amigo de la infancia. «¿Luis?», pensé, y me volvió a invadir la urgencia. ¿Había estado aquí? ¿Era esa la voz que había escuchado? Recogí el medallón, sintiendo un escalofrío recorrerme. Al mirar a mi alrededor, vi al hombre robusto que me había amenazado acercarse nuevamente, sus ojos llenos de furia. «¿Qué haces aquí, niño? No es lugar para ti». Su voz era un rugido que apenas podía contener. Muchos lo miraron esperando un acto de violencia. «Luis está en problemas», grité sin poder contenerme. «¿No lo entienden? Esto no es solo un juego». La multitud se hirvió en murmullos y sentí que mi corazón se aceleraba. Era como si todos, aunque me miraran con burla, comenzaran a cuestionar qué habían hecho realmente. De repente, sentí que me tomaban del brazo. Era Luis. Su rostro estaba pálido, asustado. «Martín, tenemos que irnos», dijo. Y vi en sus ojos algo que no había notado antes. Una desesperación profunda cargada de culpa. «No, mira lo que están haciendo», protesté, tratando de soltarme. La multitud se agitaba de nuevo, como un mar furioso. Pero antes de que pudiera hacer un movimiento, el hombre robusto me empujó hacia atrás, y caí al suelo. El gallo negro, en medio del ruido, lanzó un alarido que parecía excitar la situación. Un estallido de furia surgió en los hombres. «¡Matadlo!», gritaban. La bestia se sacudía, finalmente comprendiendo la locura que la rodeaba. En ese momento, todo me pareció un sueño siniestro, una espiral hacia la locura.
«Martín, escóndete», dijo Luis con un grito desgarrador mientras me extendía la mano. Pero el movimiento se desvaneció entre la multitud. No podía dejarlo atrás, no así. Me levanté nuevamente, el medallón en la mano, dispuesto a hacerle frente. Cuando volví a ver al gallo, había algo diferente en su mirada. Allí estaba, luchando por su vida, simbolizando la lucha de todos nosotros. Algo dentro de mí se encendió. ¿Y si el gallo era un reflejo de la violencia entre nuestras familias? Tenía que intentar detener esto antes de que se descontrolara. ¡Deténganse!, volví a gritar, esta vez con la fuerza del temor y la determinación. Si matan al gallo, matarán una parte de ustedes mismos. Esto debe detenerse. La muchedumbre vaciló. Podía sentir la tensión, la mezcla de curiosidad y escepticismo. Pero algo también había comenzado a cambiar. La mirada del gallo reflejaba su resistencia, y esa imagen se grabó fugazmente en mi mente. Fue en ese momento que vi algo más entre la multitud. Un rostro conocido, lleno de furia, me miraba fijamente. Era el hermano de mi amigo, quien había estado en conflicto con mi familia por años. Todo se desmoronaba ante mí. Mientras la tempestad en el ambiente crecía, me di cuenta de que no solo estaba jugando con la vida de un gallo. Estaba a punto de desatar la guerra entre ambas familias. La noche aún estaba lejos de terminar. Tenía que hacer algo, y rápido, antes de que el caos se convirtiera en tragedia. Capítulo 6. El aire estaba denso, cargado de tensión y gritos. Miré a Luis, quien aún mantenía su mano estirada, pero las sombras de miedo y culpa cubrían su rostro. ¿Cuánto tiempo más podemos aguantar esto?, pensé mientras el caos se desataba a nuestro alrededor. La multitud parecía haberse dividido en dos grupos. Unos gritaban por la muerte del gallo, mientras otros dudaban. Esa vacilación me dio un pequeño atisbo de esperanza. Tenía que aprovecharlo antes de que se desmoronara. «Escuchen», grité nuevamente, haciendo un esfuerzo por alzar la voz por encima del clamor. «Si se arriesgan a perder esto, perderán más que un gallo. Ustedes están a punto de abrir viejas heridas, y la sangre se derramará una vez más». Al mencionar las heridas, recordé las peleas pasadas entre nuestras familias. La presión aumentó cuando el hermano de Luis avanzó entre la multitud, con el ceño fruncido y los puños en alto. «¿De qué hablas, Martín? No eres parte de esto». Su voz era una mezcla de furia y desprecio. «Tú no entiendes», le grité, sintiendo el pánico apretando mi pecho. «Todo esto es parte de un ciclo que no termina. Si seguimos así, perderemos a cada uno de nosotros». Sentí que los rostros se volvían hacia mí. Algunos ahora miraban con confusión, otros seguían encendidos en rabia. El gallo negro seguía luchando, y en su mirada había una chispa de desafío, algo que podía encender la cordura en medio de la locura. ¿Era eso lo que quería? ¿Que cada uno de nosotros encontrara la fuerza para resistir? «¿Qué sucede si el gallo muere?», pregunté, lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. ¿Con eso se siente alguno de ustedes más poderoso? ¿Más en control? Esto no es solo un espectáculo, es una decisión que marcará el rumbo de nuestras familias. ¿Saben cuánto tiempo llevamos peleando?». Alguien en la parte de atrás murmuró en voz baja. «No es solo un gallo, es un símbolo». Las palabras se deslizaban entre las voces, comenzando a calar en los corazones de algunos. Quizás había sembrado una semilla de duda. Luis hizo un movimiento hacia adelante. «Existen otras maneras de resolver nuestros problemas. No tenemos que seguir así». Su tono era más calmado que el mío, un aire fresco entre el calor del conflicto. Pero el hermano de Luis se acercó aún más, su rostro decidido. «¿Y qué propone?». «Un pacto. Eso no detendrá la rabia de los hombres». Su mirada era intensa, y la multitud, al ver su desafío, comenzó a agitarse de nuevo. «Maldición, no puede ser así»,
Me grité a mí mismo. Necesitaba otra idea, otra forma de detener esto, pero el tiempo se encogía. Y en ese instante, cuando la situación parecía estar al borde de estallar, el gallo hizo un ruido inesperado, un clamor que resonó en todo el lugar. La multitud se detuvo, una pausa momentánea que se cargó de un extraño silencio. Fue entonces que vi algo en la esquina de la multitud, algo que detuvo mi corazón. Un hombre desconocido, con una mirada fría y calculadora, observaba desde la distancia. No parecía formar parte de la pelea, pero su presencia era inquietante. En sus manos sostenía algo brillante. ¿Qué es eso?, pensé, el corazón acelerándose. No era un arma, pero había algo en su postura que me hizo sentir que era una amenaza muy real. No puede ser bueno. Y con ese descubrimiento, un nuevo giro se avecinaba. Mi corazón se hundió. Tal vez la batalla no solo era por el gallo, sino por algo mucho más oscuro que se cernía sobre todos nosotros. Esto apenas comienza, susurré. La noche, aún sin culminar, prometía más de lo que estaba dispuesto a enfrentar. Capítulo 7. El silencio se rompió rápidamente. El murmullo entre la multitud comenzó a levantarse, contagiado por una mezcla de temor y curiosidad. El hombre desconocido dio un paso hacia adelante, mostrando más de su figura. Sus rasgos eran marcados, y sus ojos tenían un brillo que solo podía describirse como peligroso. En su mano sostenía un objeto que destellaba con la tenue luz de las antorchas. ¿Era un cuchillo? ¿Una navaja? La ansiedad apretaba mi pecho mientras la multitud se agrupaba, más intrigada que amenazada. «¿Quién eres?», gritó alguien desde la parte de atrás, la voz temblando de miedo. Otras miradas se dirigieron hacia el desconocido, como si él fuera la clave para detener la locura que nos rodeaba. Su única respuesta fue una sonrisa burlona, un gesto que ponía en duda sus intenciones. No podía quedarme quieto. Algo en su presencia me decía que estaba a punto de desatarse una tormenta. «Necesito tener una conversación», comenzó, su voz resonando sobre el alboroto, como si no pudiera permitir que lo ignoraran. «Sobre lo que ocurre aquí, sobre el gallo y sobre ustedes». La multitud dudó, como un rebaño indeciso ante la llegada de un lobo. «No le hagas caso», grité sintiendo que la situación se desbordaba. Tenía que tomar el control, aunque fuera un intento vano. «No estamos aquí por eso. Estamos luchando por nuestras familias. La vida de este gallo no puede determinar nuestro futuro». Pero el hombre desconocido no parecía afectado por mis palabras. «Ah, Martín», dijo, mirándome con una calma inquietante. «Tú eres el que habla de ciclos, ¿verdad? Haces eco de viejos rencores y recuerdos. ¿Y si te dijera que tengo una opción para poner fin a esta historia?» Su mirada se volvió amenazante, y de repente, el roce entre la gente se sintió más demarcado. «No te acerques a mí», le grité. El hermano de Luis, aún enfurecido, comenzó a abrirse paso entre la multitud, su cara roja de rabia. «¿Qué tienes en mente, extraño?» «Solo una apuesta», respondió el hombre con una sonrisa amplia. «Un gallo por otro, suerte por suerte». Mis manos empezaron a temblar. La idea de un doble riesgo me entumecía. ¿Qué significaría eso? ¿Cuánto estaba dispuesto a arriesgar? Mi mente se movía rápido, intentando encajar cada fragmento. «Esto no es un juego», interrumpí, intentando sonar firme mientras el sudor me corría por la frente. «No se puede jugar con vidas. Esto es serio». Pero en la oscuridad, la multitud comenzaba a murmurar nuevamente, atraída por la idea de una apuesta. El aire cargado de incertidumbre llenaba mis pulmones, y el gallo negro en la pelea parecía comprender, sus plumas erizadas en anticipación. Luis se colocó a mi lado, visiblemente confundido. «¿Qué significa, Martín? ¿Por qué nos ofrece eso?»
Su voz traía un tinte de desesperación. «No lo sé, pero no parece nada bueno», respondí, incapaz de quitar la mirada de aquel hombre. De un momento a otro, la multitud estaba tomando partido. Algunos insistían en recibir la oferta, otros protestaban de nuevo. Todo estaba a punto de estallar en una confusión total. Era una línea delgada entre la esperanza y el miedo. Todos estábamos al borde. Si pierden, perderán más que un gallo. Y si ganan... El hombre hizo una pausa, disfrutando del momento. Podrían obtener mucho más de lo que imaginan. Sus palabras se cernían sobre nosotros como una sombra que crecía en la penumbra de lo que estábamos a punto de decidir. «No puedes confiar en él», le advertía a Luis. Pero su mirada parecía perdida, contemplando la tentación que ofrecía el extraño. Y mientras el caos se intensificaba, supe que ni yo ni nadie estábamos preparados para lo que estaba por venir. Un grito desgarrador resonó de un rincón de la multitud. Al girarme, vi que el gallo negro había sido arrojado al suelo, inmóvil. La multitud contuvo la respiración. Todo puede cambiar en un instante, pensé, el terror apoderándose de mi alma. El peligro no solo acechaba en la oferta del desconocido, sino también en los corazones de cada persona presente. ¿Estaremos dispuestos a perderlo todo?, murmuré, a medida que las luces de la noche comenzaban a desvanecerse y solo la oscuridad parecía quedarse. Capítulo 8. El grito aún resonaba en mis oídos cuando el silencio volvió a caer, pesado y denso, como una manta que se despliega en la noche. Miré hacia el gallo negro, inmóvil en el suelo, y sentí que los corazones de todos en la multitud latían al unísono, marcando un compás de angustia. ¿Qué había pasado? La misma mirada atónita rodeaba a aquellos que habían estado tan dispuestos a cambiar sus vidas por una apuesta. «¿Qué has hecho?», pregunté, mi voz casi un susurro. El extraño sonrió nuevamente como si disfrutara de nuestra confusión. Era un espectáculo para él, algo más que una simple reunión de hombres y mujeres. Luis se acercó un poco más, a punto de perderse en la locura que tejía el desconocido. «Martín, tal vez deberíamos escuchar. ¿Y si esto es una oportunidad?» «No es una oportunidad, Luis, es una trampa», respondí, apretando los puños mientras la rabia y el miedo chocaban en mi interior. «Mira lo que ha hecho. No podemos simplemente dejar que este hombre decida nuestro destino». La multitud comenzaba a hablar en murmullos. «Una segunda oportunidad», decía uno. «Podría ser nuestra salvación», decía otro. La división se hacía evidente. Jamás había sentido un deseo tan fuerte de gritarles que estaban ciegos ante lo que estaba sucediendo. Pero al mismo tiempo, había algo en el aire, una chispa de locura que me hizo dudar. «¿Qué pasa si él tiene razón?», provocó una voz masculina desde la multitud. ¿Podría el gallo ser el inicio de algo nuevo? «Es un juego. No podemos jugar con nuestras vidas», grité, sintiendo que cada palabra que salía de mi boca se perdía en el río de confusión que fluía a nuestro alrededor. La desesperación se elevaba y el desconocido se erguía como un faro en medio de la tormenta. «Si no apuestas, seguirás atrapado en el mismo ciclo», insistió él, subrayando su propuesta. Su tono seductor se metía en las mentes de aquellos que escuchaban. «Pero si lo haces, cállate», le grité, mi voz desbordando furia. Mi mente trataba de encontrar una salida a esto, una forma de liberar a la gente de su influencia, pero el hombre simplemente se rió, como si mi frustración lo alimentara. Entonces, él levantó el objeto brillante en su mano. Era un cuchillo, pero no un cuchillo cualquiera. En su hoja había grabados antiguos que reflejaban la luz de las antorchas. Este cuchillo podría ganar más que un simple gallo. Podría ofrecerles el poder para cambiar su situación, la solución a sus problemas.
La multitud se inclinaba hacia adelante, como si cada palabra suya fuera una promesa de salvación. Entendí que había algo más profundo en juego, una manipulación que se apoderaba de la desesperación que todos llevábamos dentro. «¡Es un engaño!», grité mientras las voces empezaban a alzarse. Cada una clamaba por una decisión. «No hagan esto, no se atrevan». Mi pecho ardía y mis palmas estaban húmedas por el sudor, pero era como intentar detener una avalancha. Las personas se movían, algunas incluso levantaban la mano dispuestas a aceptar la apuesta. La confusión se tornaba en euforia, y perdí de vista a Luis entre la multitud cada vez más apiñada. Entonces, el hombre hizo un gesto con la mano, y la multitud se quedó en silencio otra vez. Así que, ¿qué será? ¿Una vida por otra? ¿Un gallo por el futuro de sus familias? Su mirada traviesa exploró el rostro de cada presente. Decidan, porque una vez que pongan en juego lo que más aman, ya no hay vuelta atrás. En ese momento, el pánico se apoderó de mí. Las decisiones se estaban tomando sin que yo pudiera hacer nada al respecto. ¿Estaría dispuesto a arriesgarlo todo? ¿Qué pasaría si la opción que ofrecía era real? Todo estaba a punto de convertirse en una decisión fatal, y, mientras cada segundo pasaba, el gallo negro seguía sobre la arena, un símbolo de nuestra caída. «¡Esperen!», grité nuevamente, pero efectivamente era demasiado tarde. La oscuridad se cernía sobre nosotros, y el peligro se acercaba. La apuesta comenzaba, y con ella el eco del destino que se escribía en esa noche fatídica. Capítulo 9. El murmullo de la multitud se convertía en un rugido ensordecedor mientras la euforia de la apuesta crecían entre ellos. Era aterrador ver cómo se dejaban llevar por la sed de esperanza. Pero yo me sentía atrapado en una pesadilla. Cada rostro a mi alrededor reflejaba la ambición desatada, una mezcla de miedo y deseo que iba en aumento. «No puede ser real», pensé. Nadie en su sano juicio arriesgaría su vida por momentos de ilusión. Pero ahí estaban, dispuestos a apostar, y con ellos, mis propios amigos. Me sentía impotente. El extraño, bañándose en la energía del momento, empezaba a ofrecer detalles sobre la apuesta. «Escuchen, pueden elegir el gallo que quieran, pero deben decidirse rápidamente, el tiempo no espera. Aprovechen esta oportunidad para cambiar su destino». Las palabras estaban diseñadas para picar la curiosidad, pero la expresión en su rostro apenas ocultaba su verdadero placer por nuestro sufrimiento. Miré a mi alrededor, buscando a Luis, pero no había rastro de él. ¿Y si ya había cedido a la locura? Caminé entre la multitud, empujando a aquellos que parecían querer abrazar la ilusión. ¿Qué es lo que están perdiendo? ¿No ven el peligro que esto representa?, gritaba, pero mis palabras caían en oídos sordos. Los que habían venido a escuchar se habían convertido en activos participantes de una danza macabra. «Martín, ¿quieres unirte?», me preguntó uno de los hombres más cercanos, con entusiasmo desmedido. Su mirada era peligrosa, como si el brillo de su fe en el juego lo transformara. «No», respondí, pero la desesperación en mi tono no fue suficiente para detenerlo. Observé cómo avanzaba, fundiéndose en la multitud que estaba dispuesta a apostar lo que más amaban, y en ese instante comprendí que había algo más que perder que solo un gallo. La atmósfera se tornaba en algo insoportable. En medio de la calidez del fuego, el cuchillo en la mano del extraño brillaba con una amenaza latente. Justo cuando me giré para buscar una salida, el sonido de un golpe contra la tierra me hizo temblar. Alguien había dejado caer un pequeño objeto. Me agaché para recogerlo. Era una pluma negra, tal vez del gallo. Tenía un brillo casi sobrenatural, un recordatorio sombrío de que todos estábamos involucrados en algo más que un simple juego. Fue entonces cuando la voz del desconocido rompió mis pensamientos. ¿Alguien más quiere probar su suerte? Este no es solo un gallo, es un símbolo. ¿Quién se atreve?
Su provocación cortó el aire y la multitud, como un imán, casi se precipitaron hacia él. En un impulso irrefrenable levanté la pluma. «¡Basta!», grité de nuevo, pero mi voz se perdía en el rugido que comenzaba a llenar el espacio. Entonces el cuchillo en su mano brincó un poco, como si el hombre estuviera a punto de desatar algo oscuro. De repente, un familiar grito de la multitud resonó en el aire. Había sido la voz de Luis y llevaba un tono de pánico. «Martín, ayúdame, no quieren escuchar». Me giré, y vi a Luis siendo empujado entre los hombres. Sus ojos reflejaban miedo. Sin pensar en las consecuencias, corrí hacia él. Sin embargo, el camino se cortó de inmediato cuando el extraño levantó la hoja. «Detente, o perderás todo lo que te importa», advirtió, su sonrisa retorcida resonando en mis pensamientos. La situación se había convertido en una trampa, y no sabía si habría un camino de regreso para él o para todos nosotros. Y así, la noche giró en algo que none de nosotros esperaba, mientras una sombra se cernía sobre nosotros. La apuesta había comenzado. Capítulo final. Los gritos de la multitud se mezclaban en un tumulto ensordecedor, llenando el aire con un eco pesado de desesperación y esperanza desenfrenada. Mi corazón pulsatía desbocado y cada paso hacia Luis se sentía más pesado. El extraño, con su cuchillo brillante, se había convertido en la figura central de una historia que se había salido de control. Era un juego maligno, una propuesta de loco, y todos estábamos atrapados en ello. Me abalancé hacia Luis, quien estaba rodeado por aquellos que ahora parecían haber perdido toda cordura. «Luis», grité, estirando la mano hacia él. Mi voz apenas podía atravesar el clamor. Pero vi la luz del pánico en sus ojos. No se trataba solo de un gallo, ni de apuestas ridículas. Se trataba de nuestras vidas, de quienes éramos, de todo lo que habíamos mantenido en pie a pesar del odio. Un hombre en la multitud, el hermano de Luis, lanzó un puñetazo hacia adelante. «Suéltalo, Martín, él no es parte de esto», gritó, mientras la rabia consumía su ser. El aire estaba electrificado por la violencia a punto de estallar. El desconocido, disfrutando del espectáculo, levantó su cuchillo mientras todos contenían la respiración. En un impulso feroz regresé hacia él, sintiéndome como si tuviera el mundo sobre mis hombros. «Basta, ¿qué ganan con esto? La muerte de un gallo no va a solucionar nada». No entendía cómo había llegado a este punto. La confrontación estaba a punto de estallar, pero el extraño sonrió. Tal vez el gallo no sea solo un gallo. Tal vez represente algo más profundo. La sangre que nunca deja de llamar. Las antiguas rencillas que se niega a morir. Si lo matan, tal vez todo se resuelva. O tal vez todo solo empeore. Su risa resonó en el aire envenenado, mientras la multitud comenzaba a ceder a su retórica. La tensión se sintió como un cable a punto de romperse. Sin otra opción, agité la pluma negra que aún tenía en la mano. Esto es lo que une nuestras historias. No es solo una apuesta, es un ciclo. ¿Acaso no lo ven? La multitud parecía titubear un segundo. Algunas cabezas se movían en un gesto de duda, pero el hermano de Luis, iracundo, comenzó a avanzar hacia mí. «¿Por qué te importa, Martín? Deja de involucrarte. Este no es tu lugar». Su voz, llena de veneno, me erizó la piel. Sentí que la oscuridad rodeaba nuestras vidas como un manto impenetrable, impidiendo que la luz entrara. Pronto, el cuchillo en la mano del extraño brilló una vez más. «Una elección, Martín. ¿Arrojarás el juego al abismo o lo tomarás por todo lo que vale?» Se movió con sigilo, como una serpiente lista para saltar. La presión era abrumadora y las sombras danzaban a nuestro alrededor. Decidí arriesgarlo todo. Con el corazón dando un vuelco grité: «No más violencia, no más sangre, somos más que solo apuestas. Los lazos de familia, la historia.
Esas son las verdaderas apuestas. Con la pluma en alto, sentí que el aire se cortaba. La multitud se desvaneció en un silencio tenso. Algunos murmullos comenzaron a rodar, y vi los rostros de quienes conocía, llenos de dudas. ¿Sería suficiente? ¿Podría ese simple movimiento detener la inercia del odio? Y lo creí, por un instante, todos pudieron ver. Pero antes de que pudiera dar un segundo paso, un grito desgarrador resonó desde la multitud, y todos miramos hacia el centro donde el gallo negro, en medio del furor, fue arrojado al suelo. La escena se tornó frenética. El tiempo pareció detenerse y al final, las risas que alguna vez habían llenado el Coliseo se transformaron en un lamento profundo de pérdida. El cuchillo en la mano del extraño brilló hasta su punto más peligroso, mientras múltiples gritos y un silencio abrumador estallaban a mi alrededor. Me giré hacia Luis, quien todavía luchaba en medio del caos, y nuestras miradas se encontraron. En ese instante breve supe que el destino estaba sellado. Había algo indefinido que se cernía sobre nosotros. Tal vez nunca podríamos escapar de nuestro legado, pero podría ser el momento en que decidamos si seguirlo o romper ese ciclo. Y entonces, las luces comenzaron a parpadear nuevamente. Todo se volvió confuso. ¿Era real? ¿Era un sueño? Nunca lo supe. Lo único que quedó fueron susurros en la oscuridad, una mezcla de miedo, esperanza y un eco que resonaría en el futuro. Como una sombra, me alejé del Coliseo, sin una respuesta clara. A veces, las preguntas son más importantes que las respuestas. Quizás nunca saldría de este abismo, pero tal vez, solo tal vez, podría redefinir el significado de nuestra historia. Era todo lo que podía esperar en ese momento.